Buenas tardes, en un momento empezamos. Ok, gracias. En 2 minutos empezamos. Listo, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase.
Vamos a, eh, evaluar las ausencias. Recuerden que asumimos un compromiso, entonces, bueno, ojalá el curso no se vaya abajo y toque acabarlo por sustracción de materia. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio al curso de gestión documental. ¿Listo? Está siendo grabado con el concurso y permiso de ustedes. Si han tenido oportunidad de ver las grabaciones, han tenido oportunidad de ver las grabaciones, si han tenido oportunidad de ver las grabaciones. Si se me escucha, listo, perfecto. Bueno, vamos a iniciar el curso. Lamentablemente hay 8 personas. Permítame un momentico que alguien está tratando de ingresar. Listo. Entonces, por respeto a las que están presentes, damos inicio oficial al curso. Bueno, entonces, un momentico que alguien quiere unirse. Listo. Bueno, vamos a mirar algunos formatos que tienen los documentos, ¿sí? Entonces, dentro de la gestión documental están incluidas unas normas técnicas, la norma técnica colombiana 4436, que en las medidas expresadas en milímetros, ¿sí? Que incluso podemos ver en Word cuando nosotros destinamos o informamos que vamos a hacer una impresión en determinada hoja. Entonces, hay una designación, si ustedes se dan cuenta por un lado, y hay unas medidas por el otro, ¿sí? Que está expresado en milímetros, ¿sí? Entonces, estos formatos son, pues, digamos, los formatos convencionales, ¿sí? Que a nivel de esta norma técnica colombiana están designados para, digamos, homologar la presentación de los mismos. ¿Listo? Permítame un momentico que alguien está ingresando. Listo. Y entonces vamos a relacionar, ¿sí? Eh, a través de áreas funcionales, ¿sí? ¿Qué documentos pueden a través de actividades generarse, ¿sí? Y quiero hacer un análisis porque, como lo vimos en clases pasadas, la gestión documental, pues, es una expresión, ¿sí? Y moldea en parte la forma en que nosotros vemos una organización, ¿sí? Hicimos la comparación de la gestión documental como un río que fluye y el río, pues, obviamente toma la forma de las cuencas. Igualmente, la documentación me informa a mí las características y las actividades de los mismos, ¿sí? De las mismas empresas. Entonces, desde el punto de vista comercial, ¿sí? Y administrativo, ¿sí? Si se dan cuenta, hay unas áreas, ¿sí? Unas áreas, en este caso hay dos, compra y venta. Hay unas funciones, ¿sí? Hay unas actividades y unos documentos que se pueden derivar de las áreas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar desde el área, desde el punto de vista documental. Permítanme que alguien está tratando de ingresar.
Listo, vamos a mirar desde el punto de vista documental, ¿sí? Eh, Analizar a partir de las funciones y áreas y actividades qué documentos se generan, ¿listo? Entonces, voy a pedirles el favor que me colaboren. Carol Dayana García, ¿estás por ahí? Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a leer lo correspondiente a las compras, no más, ¿sí? Ya sabemos que la función es comercial, entonces por favor me miras las actividades y me relacionas Sí, los señor. documentos y archivos que se generan a partir de una compra. Entonces, por favor, inicia. Lee las actividades y documentos de las compras que están al frente. Bueno, sí, señor. Actividades. Análisis de ofertas, selección de proveedores, elaboración de pedidos, facturas de compras y actualización de archivos de proveedores. Documentos y archivos, contratos de aprovisionamiento, fichas de artículos, ficha de proveedores, pedidos, facturas de compra, cuentas de cobro y documentos de soporte DIAN, RUT de proveedores. Muy bien, ¿sí? Entonces miren que en una simple actividad, ¿sí? De compras, ¿sí? De esas actividades con relación al área de compras y su función comercial, como por ejemplo análisis de ofertas, sí, acuérdense que las áreas de compras generan cotizaciones, ¿sí? Elaboración de pedidos, facturas de compras, se originan todos estos documentos, ¿sí? Los contratos con los cuales yo, por ejemplo, compro inventarios, ¿sí? En el área de compras, pues obviamente hay una ficha de artículos, ¿sí? Eh, que la empresa usualmente estila comprar. También hay una ficha de proveedores que me caracteriza, ¿sí? Los proveedores con los cuales tengo contacto, ¿sí? También por disposiciones tributarias, ¿sí? Se les pide a los proveedores un RUT, ¿sí? Con el fin de conocer mejor a los proveedores y estar en contacto con los mismos, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar en las ventas. Gracias, Carol. Voy a pedirle el favor a Dania. ¿Estás por ahí, Dania? Dania. Entonces, Señor. listo. Entonces, con relación a las ventas, en la función comercial, ¿me lees las actividades y después los documentos y archivos, por favor? Actividades. Estudio de mercado, estrategias de ventas, canales de distribución, comisión de los vendedores, atención a clientes, actualización de archivos. Documentos y archivos. Lista de precios, facturas de venta, lista de clientes potenciales, cotizaciones. Muy bien, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ventas o cualquier área comercial, ¿sí? Entonces, resguarda a partir de unas actividades, unos documentos, ¿sí? ¿Qué actividades hace el área de ventas? Pues todo lo que tiene que ver con marketing, ¿sí? La gestión CRM a clientes, ¿sí? La comisión que se hace a los proveedores, por ejemplo, ¿sí? Em, Entre otros, ¿sí? Y a partir de esas actividades se generan unos documentos y archivos, ¿sí? Entre ellos el listado de precios, la factura de venta, el listado de clientes potenciales y las cotizaciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro el punto o hay alguna pregunta que quieran hacer o formular? ¿Está claro? Listo, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir al área de administración. ¿Listo? David Santiago, ¿está por ahí? Muy bien. Entonces, miren que en el flujo de documentación, ¿sí? Tenemos el área administrativa y contable, ¿sí? Entonces,
Con relación a la parte administrativa, le voy a pedir el favor, Santiago, que me lea lo correspondiente a actividades, ¿sí? Y luego los documentos que se desprenden de esas actividades de administración. eh, por favor. Ok. Eh, correspondencia, archivo y comunicación y, y cartas, memorandos, invitaciones, actas, informes, anuncios, documentos legales, constitución y contratos con terceros. Muy bien, ¿sí? Entonces mire que el área de administración pues genera, estos son apenas unos ejemplos, ¿no? Genera un flujo documental, entre ellos podemos contar las actas, ¿sí? Las actas de accionistas, ¿sí? Informes administrativos, ¿sí? Memorandos que se expiden a terceros, ¿sí? Documentos de constitución de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Los contratos que se tienen con terceros, etcétera, ¿sí? Vamos al área contable. ¿Listo? Vamos al área contable. Gracias, David. Diana Carolina Cedeño, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿me lees lo correspondiente al área contable? Llevar la contabilidad, realizar informes sobre el estado de las cuentas. Informes sobre estados de cuentas, comprobantes de egreso, libros de contabilidad, declaraciones tributarias, estados financieros básicos y revelaciones. Y Revelaciones, sí, señor. revelaciones. Sí, muy bien. Entonces, miren que el área de contabilidad genera estos informes, ¿sí? Y no solamente comprobantes de egreso, también relaciones de recibo de cajas, las declaraciones de impuestos, ¿sí? Las políticas contables, por ejemplo, también son documentación que el área contable tiene, ¿sí? Libros de contabilidad, ¿sí? Para aquellos que son contadores, aquí hay contadores acá. Bueno, les iba a preguntar cuáles eran los libros de contabilidad, ¿sí? Todo software contable tiene un libro diario, libro mayor, libros auxiliares, ¿sí? Auxiliares de banco, etcétera, ¿sí? Los soportes contables, ¿sí? También en la parte contable, pues, se resguardan los RUTs de todos los operadores que se relacionan con la empresa, etcétera, ¿listo? Entonces, ese es el flujo contable que genera el área de contabilidad, ¿sí? Ahora vamos a talento humano. Duan Sarabia, ¿listo? Entonces, con respecto a gestión humana, ¿sí? O talento humano, entonces me lee las actividades, ¿sí? Y el flujo de información que se genera a nivel documental, por favor. Ok, las actividades que se realizan son la selección, contratación y formación del personal, nómina y seguridad social, control de absentismo laboral, actualización de archivos de los trabajadores. Y los documentos que se dan, pues son los contratos de trabajo, las hojas de vida, exámenes médicos, ingreso, egreso, nómina, afiliación y retiros de seguridad social, tarjeta de recarga nocturno, horas extras, dominical y festivo, liquidación de contratos e indemnizaciones y evaluaciones de desempeño. Muy bien, ¿sí? Entonces, el área de talento humano, pues, genera todas estas novedades. Seguramente cuando ustedes han entrado en una empresa, seguramente les exigen exámenes médicos de ingreso, ¿sí? Eh, si de pronto termina su labor en la empresa, entonces hay una relación de los contratos y de las indemnizaciones que se producen, las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Si han habido problemas disciplinarios, etcétera. Entonces, todo esto lo genera el área de talento humano. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar en detalle, ¿sí?
algunos documentos con los cuales de alguna u otra forma estamos familiarizados. Muchas veces se necesitan para que se nos pague un desempeño, ¿sí? Y el primer documento que vamos a analizar es el acta, ¿sí? El acta, ¿listo? Diana Carolina Pacheco, ¿estás por ahí? Diana Carolina Pacheco, Sí, señor. ¿listo? ¿Me lees lo concerniente al acta, por favor? Acta. Documento escrito que contiene lo sucedido, tratado y acordado en una reunión o situación específica. Y CONTEP 2009. Certificación, testimonio, asiento o constancia de un hecho. TRAE 2020. Muy bien. Entonces, las actas hacen constar, ¿sí? A los responsables de una reunión, los temas acordados, los compromisos, ¿sí? Y todo lo registrado dentro de la misma reunión, ¿sí? Entonces, Icontec, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos una empresa que hace certificaciones y expide normas de calidad documental, ¿sí? Que es Icontec, ¿sí? Tiene unos libros muy, muy buenos, ¿sí? Entre ellos los libros de gestión de la calidad aplicado a los procesos financieros y contables son bastante interesantes, ¿sí? Entonces, tenemos el acta como un ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Alguno de ustedes quiere hablar sobre el acta? ¿Han tenido oportunidades de expedir actas o de trabajar o de suscribir alguna acta que me pueda informar? Buenas tardes, mi nombre es Dania. Yo trabajo en la Secretaría de Salud de mi municipio y he tenido que realizar algunas actas en cuanto a comités de salud mental. Estas actas contienen más o menos lo realizado durante la reunión, eh, qué temas se tocaron, a qué acuerdos se llegaron, cuándo y dónde se realizó. Muy bien, muchas gracias, Dania. Julie Daveiva. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, en las actas yo he hecho actas, porque como soy presidenta de las juntas de fundaciones comunales y de Acta Dios, y también soy encargada de planeación en el área de contratación. Ahí se revisa de actas. Las actas son consecutivos, tiene sus fechas, tienen que son los responsables, una preposición, proposiciones, que es el tema del tema que se va a elegir, los participantes, y pues tener una de esa acta, pues tenerla al día, pues eso se hacen aprobaciones de proyectos o aprobaciones de cualquier ídolo que necesita la empresa, y pues esos son los actos. Muy bien, muchas gracias por tu aclaración. Entonces, un acta hace constar o certifica acuerdos y actividades, ¿sí? Que obviamente por estar suscritas tienen que estar firmadas, ¿sí? Entonces, ese es un punto a tener presente. ¿Listo? Bien, también tenemos la carta. Habíamos hecho un ejercicio de las cartas, ¿sí? Voy a pedirle el favor a Esperanza. Esperanza, ¿estás por ahí? Listo, ¿me lees lo correspondiente a la carta? Carta dice papel escrito y ordinariamente cerrado que una persona envía a otra para comunicarse. RAE 2020. Comunicación escrita utilizada en las relaciones entre organizaciones y personas naturales y entre las organizaciones y sus empleados. 2009. Muy bien, ¿sí? Entonces, la carta es un escrito, ¿sí? Muchas veces, si está cerrado, es porque tiene una información confidencial, ¿sí? Que es enviada a una persona con miras a obtener una comunicación,
¿sí? A veces también se comparten estas cartas entre organizaciones, ¿sí? Se le denomina, se le denomina misivas también, ¿listo? Ya más o menos tenemos alguna noción de lo que son cartas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia que nos quieran mencionar con relación a las cartas? A nivel organizacional, ¿no? Sí, por favor, Julie. Bueno, esto, papi, perdón. Las cartas, las cartas pueden ser recibidas o despachadas. Ujú. Por ejemplo, en una entidad se necesita cartas recibidas y cartas despachadas según la entidad que le corresponda. Esa contiene pues, la fecha, la ciudad donde se está realizando, a quién va dirigido, a qué destinatario va, un asunto, un saludo fraternal a la persona que va a la carta. Y pues ahí, según el contexto que interviene la información, a lo último, pues una despedida, pues esto, dándole las gracias o algo, una solicitud de un servicio, un pedido o algo, y pues firma la persona pues encargada de qué dependencia es, si es de almacén, de, de contabilidad o que están requiriendo, y al final eso se coloca el lauró, aprobó, y pues eso, quien está autorizado, y si hay anexo, pues se anexan la información que necesita, si es una UCB, si necesita un cuadro, si es un disquete, si es una información adicional a la carta, y pues eso es lo que es la carta. Exactamente, sí. Obviamente también se le denomina técnicamente un oficio, ¿sí? Un oficio. No se habla tanto de cartas, sino de oficios, ¿sí? Listo. ¿Algún otro comentario con relación a la carta? Gracias, Yuri. ¿Algún otro comentario con relación a la carta? Listo. Bueno, vamos a mirar ahora los certificados, ¿sí? Vamos a mirar un poco qué significan esos certificados. Isaí, por favor. ¿Estás por ahí? Isaí. Isaí, ¿estás por ahí? Parece que tiene problemas. Laura Quijano. Buenas tardes, profesor. Isaí, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces empecemos con Isaí y después Laura. Isaí, ¿me lee lo correspondiente a certificado? Sí, señor. Certificado. Documento de carácter probatorio público o privado que asegura la veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne y contexto 2009. Muy bien. Entonces, en el país, ¿quiénes están capacitados para expedir certificados? Una pregunta abierta. ¿Quiénes están autorizados para expedir certificados? Profe, creo que toda persona que tenga un cargo específico o un jefe, pues un será certificado, un contador o según la dependencia que corresponda, pero debe ser jefe y puede ser y tiene que ser alguien con profesión. Sí, muy bien. Digamos que a nivel contable o financiero, eh, ellos emiten unos estados financieros certificados, ¿sí? Que de acuerdo al artículo 57 del decreto 2649, verifican unas 5 aserciones o afirmaciones, entre ellas una de las cuales que tienen que tanto representante legal como contador deben analizar, es que existan realmente las partidas que están en los estados financieros, ¿sí? Entonces se dice que son estados financieros certificados, ¿sí? Digamos que los notarios obviamente pues tienen esa facultad, ¿sí? De dar fe pública, ¿sí? Los contadores también tienen esa facultad de dar fe pública, a tal punto que se presume
se presume la veracidad de dicho documento expedido, salvo prueba en contrario, ¿sí? Es como una presunción legal, ¿sí? Entonces, en ocasiones también los contadores suscribimos certificados, ¿sí? De ingresos, ¿sí? Y obviamente esos certificados se expiden con la verificación de soportes, ¿sí? Entonces, es tener presente eso, ¿sí? Listo, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hasta acá todo claro? Sí, señor. Listo, ahora vamos a mirar Señor. las constancias, muy distintas a los certificados, ¿sí? Entonces, Laura Quijano, Sí, señor. me lees lo correspondiente a la constancia. Sí, señor. Constancia, documento de carácter probatorio que no requiere solemnidad, Incoptet 2009. Muy bien, a diferencia de la solemnidad que otorga una certificación, ya la constancia, si bien es cierto, es probatorio, de hecho, muchas veces se hace constar algo, ¿sí? No tiene esos formalismos legales, ¿sí? Que implican solemnidad. ¿Listo? ¿Alguna vez les han expedido alguna constancia? ¿Que se acuerden? Sí, por favor, Julie. Profe, vea, la diferencia entre certificado y constancia. Certificado certifica a esa persona, un ejemplo, un certificado laboral, que esa Ujú. persona empezó cuando se retiró y que esta actividad corresponde. Mientras la constancia dice que, un ejemplo, en almacén dice consta de que hay 5 vehículos que sí son con sus placas, o sea, cosa de que sí existe esa información, ese producto o ese refuerzo o esa intangible, o sea, tangible. Lo que es tangible, pues se hace constar eso. Pues eso lo diría, o sea, Muy bien, ¿sí? Las constancias son propias de todas aquellas personas que hacen auditoría y tienen que aplicar técnicas específicas técnicas analíticas de auditoría, ¿sí? Como la inspección, el cotejo, la observación, etcétera. ¿Listo? Entonces, tener presente eso. ¿Algún comentario con relación a las constancias? Recuerde que pueden escribir, si no pueden hablar. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, vamos a mirar las circulares. Mayra Cuevas, por favor. ¿Me lees lo correspondiente a las circulares? Sí, señor. Listo. Comunicación escrita de interés común con el mismo contenido, texto, dirigida a un grupo de personas, tanto como interna como externamente. Incontep 2009. Muy bien, ¿sí? Entonces, las circulares, entonces parece que son más orientadas a hacer información de carácter informativo, ¿sí? Sobre algo que puede afectar a la empresa o a los mismos trabajadores. ¿Tienen algún ejemplo de una circular? ¿Tienen algún ejemplo de una circular? Pues en mi caso, cuando estábamos en la comisaría, se mandaban circulares para avisar de reuniones, una vez hubo una fumigación, entonces se dan como las instrucciones y pues se mandó a nivel general para todos los funcionarios. Muy bien, muchas gracias, Julie Daiva. sí, profe, una circular es una información que debe acatar todos los funcionarios sobre esa información. Un ejemplo, dice que debe presentarse con el uniforme a tal día y el horario exacto. Entonces, esa es la circular. Tiene que, o sea, se especifica el horario, qué uniforme es y tienen que acatar todos los funcionarios o las personas que se encuentren pues, en la dependencia que le corresponda. Pues eso es una circular. Muy bien, ¿sí?
Entonces, pues ahora todo se comparte por el WhatsApp, ¿sí? Eh, todo está en que las empresas tengan sus propias políticas de comunicaciones, ¿sí? Eh, entonces, pudiéramos concluir que la circular es una información de carácter informativo y de carácter general que afectan tanto a personas externas como internas y que pretende dar advertencia de algo, comunicar alguna reunión, etcétera. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a leer el informe. ¿Qué es un informe? ¿Sí? Esto se da sobre todo más de carácter financiero, pero también de gestión. Natalie, por favor, Natalie Medina. Natalie Medina, ¿estás por ahí? Natalie Medina. Bueno, Nubia Rodríguez, ¿puedes hablar? Nubia, parece que no. Sixta Rojano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me lees este aparte, por favor? Informe. Documento que da a conocer datos sobre el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto para conocer resultados de procesos administrativos. Muy bien, ¿sí? Entonces, los informes muchas veces dan cuenta, ¿sí? De la gestión y las acciones administrativas de un funcionario, ¿sí? Ya hay informes de carácter administrativo, de gestión, de cumplimiento de objetivos, ¿sí? Hay informes de auditoría, acuérdense que los contadores, ¿sí? Dan informes de auditoría aquí en entidades del Estado, ¿sí? La Contraloría hace eh, auditoría posterior, ¿sí? De carácter posterior, pero también glosa, ¿sí? Los informes, Isaí habla de informes del departamento jurídico, ¿sí? Entonces, esos informes dan cuenta y razón no solamente de actividades, sino de gestión, ¿sí? Y son obviamente importantes para cumplir con eficiencia, eficacia y economía los trabajos, todos nuestros trabajos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso con relación al informe. Yulida Beiba, ¿estás por ahí? Yulida Beiba. Yulida Beiba, ¿estás por ahí? Parece que no puede pasar. Bueno, vamos a darle el paso. Vamos a darle el paso. Ah, Carol, ¿me lees este, por favor? Profe, buenas tardes, cuéntame. Ah, listo, Julie. ¿Me lees este memorando, Me por favor? documento en el que se expone algo que se debe tenerse en cuenta para una acción en determinado asunto. Ese memorando puede ser, por ejemplo, un llamado a atención. Exactamente. Entonces, bueno, entonces es memorando de que usted llegó tarde o que llegaste sin el uniforme o memorando a un grupo de que están haciendo desorden o algo. Muy bien, le hago un memorando con copia de la hoja de vida, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Entonces, eh, digamos que está muy del lado de las constancias, ¿sí? Sin embargo, tienen fuerza jurídica, ¿no? Porque ya después si no se cumplen las instrucciones de un memorando, pues pueden haber unas consecuencias ya, de hecho, a nivel administrativo bastante fuertes. No sé si David Santiago quería hablar, que lo vi alzando la mano. David Santiago Gómez. Ah, listo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Carol Dayana.
Sí, señor. Listo, ¿me lees este, por favor? Contrato, documento que recoge las condiciones de una negociación. Muy bien. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? ¿Quién me puede definir la palabra contrato? Ahí se pueden basar en inteligencia artificial también. ¿Qué es un contrato? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Maritza. Para mí un contrato es cuando voy a dar un ejemplo. Cuando uno firma contrato en una empresa y ahí hay unas cláusulas que uno debe cumplir en todas esas contrataciones que a uno le hacen, eso sería y los derechos también que tiene uno como empleado. Entonces eso sería para mí un contrato. Muy bien, Natalie dice que es un documento donde se pacta algo o un acuerdo entre dos o más personas. ¿Sí? Técnicamente es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Donde seguramente haya una persona que se obliga a dar algo y a otra a recibir algo y dar algo a cambio de lo que recibió, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando también de las famosas cláusulas contractuales, ¿sí? Esas cláusulas contractuales, ¿sí? Son obviamente de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y muchas veces tienen apartes, ¿sí? Que incluyen consecuencias si alguna de las partes no cumple con lo acordado. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional con relación al contrato? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Sí, señor, está claro. Listo. Muy bien. Entonces vamos a mirar lo correspondiente al registro y a los sistemas de registro, ¿sí? Estos sistemas de registro y todo lo que tiene que ver con el registro sirve para hacer sobre todo control de activos o de ingresos, ya sea de ingreso de personal, ya sea de ingreso de computadores, ¿sí? Si se prestan libros, entonces sirve para generar una relación, ¿sí? De los libros que se sacan y esto pues facilita la gestión administrativa, ¿sí? Entonces es importante tener esto presente, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá unas clasificaciones de registro, ¿sí? Un registro que se hace a nivel general, ¿sí? Que es el que ustedes observan a las entradas y a las salidas, ¿sí? ¿Han visto ejemplos de estos tipos de registro? ¿O alguna vez, yo creo que todos, ¿no? Pero alguna vez tienen ustedes memoria de que hayan tenido que hacer un registro a la entrada y a la salida de algo, de alguna entidad estatal, por ejemplo? Por ejemplo, si ingresan un computador a un área académica, entonces obviamente se apunta la hora de entrada y de salida de ese computador en un registro a mano, ¿sí? Tenemos también los famosos registros auxiliares que sirven básicamente de soporte, ¿sí? Y también lo que se denomina registros de archivo, que en este caso a nosotros nos interesa bastante, ¿sí? Donde se hace una relación de los archivos que se depositan en un ente determinado. ¿Listo? Y aquí aparece un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un registro, ¿sí? Obviamente también se debe recordar que hay registros electrónicos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién me puede dar cuenta de lo que le llama la atención del registro de entrada que está a mano derecha?
¿Quién de ustedes me puede dar cuenta de la estructura de este tipo de registro de entrada? Bueno, profe, ahí se ve que tiene que tener una fecha, una descripción, como un oficio. Cuando uno pide, por ejemplo, ahí se está pidiendo, se está haciendo una compra. Entonces, ¿cómo se hace esa compra? ¿Por un oficio tamaño carta y qué más? Y la especificación de lo que uno está pidiendo o de lo que uno está sacando de ese lugar. Muy bien, ¿sí? Entonces, datos de entradas, ¿quién remite el oficio? ¿Sí? La clase de documento, en este caso carta. Si ese oficio está acompañado de anexos, ¿cuál es el destino dentro del área de la empresa? ¿Cuál es el asunto? ¿Sí? Y observaciones adicionales en el registro de entrada. ¿Listo? Bien, vamos a mirar ahora un ejemplo de registro de salida. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí en este registro de salida? En el registro de entrada, obviamente hay un remitente. ¿Qué hay en el registro de salida? ¿Qué podemos observar ahí? Hay un destinatario. Ajá, muy bien, hay un destinatario. ¿Sí? Y del resto, pues es casi la misma estructura, ¿no? ¿Qué clase de documento es? Digamos que en un registro de salida es mucho más específico. En este caso hay facturas de venta, ¿sí? Si tiene anexos, cuál es el destino, ¿sí? El asunto y observaciones, ¿listo? Bien. Entonces, habíamos visto que dentro de la estructura organizacional está, está incluido la estructura o la forma en la cual se comunican las empresas, ¿sí? Eh, Incluso, si ustedes ven acá en esta diapositiva, ¿sí? Se caracteriza a una empresa, sociedad anónima, una sociedad por acciones, tiene su NIT, está constituida de 2019, se dice que es responsable de IVA. Eso lo dice, por ejemplo, el RUT, Registro Único Tributario. ¿Alguno de ustedes sabe o ha tenido que sacar su RUT? ¿Cómo podemos definir la palabra RUT? Que es un documento de carácter legal y tributario. Sí, por favor. No, pues es un documento donde se hace el registro de la actividad económica que uno ejerce. Exactamente. ¿De cuáles son sus responsabilidades tributarias? ¿Sí? Sí, Mayra. Ah, sí, profe, ya sea de persona natural o jurídica, sí, lo que dice la compañera, de acuerdo a cada actividad que uno esté ejerciendo o desempeñando. Muy bien, sí. Esas actividades están relacionadas con códigos, pero el RUT se cuida mucho de mencionar a qué corresponde cada actividad. Si tiene que hacer reporte de información exógena o es responsable de impuesto de renta, ¿sí? O es agente retenedor, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Entonces, el RUT es una forma en la cual el Estado caracteriza, ¿sí? A todos sus contribuyentes, ¿sí? Tiene, entre otras cosas, la dirección del domicilio, ¿sí? De la persona o su residencia o el lugar de residencia, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, este organigrama me indica a mí el flujo, ¿sí? El flujo de información, ¿sí? Que está en una empresa, ¿sí?
Ese flujo de información, que obviamente hace parte de uno de los 5 componentes de control interno, ¿sí? Ese flujo de información me dice incluso el nivel de autorizaciones, ¿sí? Que un documento lleva a cabo para cumplir pues sus objetivos, ¿sí? Entonces es importante tener presente la estructura de la empresa, ¿sí? Bueno, vamos a entrar de lleno, ¿sí? A los aspectos legales que rigen la gestión documental en el país, ¿sí? Entonces, esos acuerdos o esas normas legales, ¿sí? Pues evidentemente rigen sobre todo y principalmente a las entidades del sector público, pero también en forma, digámoslo así, parcial a las entidades del sector privado. ¿Listo? Entonces, vamos a meternos un poco de lleno a estos aspectos, ¿sí? Diana Carolina Cedeño, ¿estás por ahí? Diana Carolina Cedeño, no se salió. Diana Carolina Pacheco. David Santiago, ¿está por ahí? Listo, entonces, léame esta parte, por favor. Estos acuerdos y leyes que rigen la gestión documental en Colombia son el decreto ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, el decreto ley 1276 de 2009 sobre protección de datos, el decreto ley 1205 de 1995 sobre archivos y documentos y la ley 67 del 2000 sobre transparencia y acceso a la información pública. Muy bien, no quiero aburrirlos con estos antecedentes normativos, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es mirar unos antecedentes normativos que rigen, entre otras cosas, y eso es lo que sí quiero que tengan presente, la ley de protección de datos, ¿sí? Que hay una norma más vigente, ¿sí? Pero que evidentemente tienen como propósito regir un poco toda la documentación como depositaria del valor de la información, ¿sí? Que se contiene en ella, ¿sí? Y por eso, pues, se pretende también regular todos aquellos mecanismos que tiene, por ejemplo, el Estado para eh, orientar, ¿sí? Y dar razón de lo que los ciudadanos exijan de este mismo Estado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer un análisis, ¿sí? De los conceptos que están relacionados con la conservación y el mantenimiento de archivos, ¿sí? Entonces, hay cuatro fases, ¿sí? Que están relacionadas entre sí. Una es la conservación como tal del documento. La otra tiene que ver con la conservación documental, que ya son medidas generales, ¿sí? Una que es la conservación preventiva y otra que va a ser la preservación a largo plazo. Vamos a leer en primera instancia la conservación de documentos, ¿sí? Específicamente hablando. Dubán Sarabia está por ahí. Dubán, Sí, profe, por aquí estoy. listo. ¿Cuál leo? Conservación de Conservación de documentos. documentos, por favor. Ok, es el conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los documentos. Muy bien, ¿sí? Entonces, la fuente es la Agencia de Defensa Nacional y Jurídica del Estado, ¿sí? Entonces,
conjunto de medidas que específicamente se centran, ¿sí?, en el resguardo adecuado del documento, ¿sí? Ahora vamos a mirar el punto de conservación documental como política interna de la empresa, ¿sí? Voy a pedirle el favor a Esperanza, ¿estás por ahí? Señor. Listo, ¿me lees el segundo, por favor? Conservación documental. Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación y restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos de archivo. Muy bien, entonces ya aquí estábamos hablando de ya casi un sistema de gestión, ¿sí? Que no solamente ya se basa como en la columna anterior en solamente tomar medidas para garantizar el buen estado de los documentos, sino también con miras a restaurarlos, ¿sí? Y adoptar esas medidas necesarias para conservar esa integridad física y funcional de los mismos, ¿sí? Eso muchas veces incluye un análisis de las áreas donde se conservan esos documentos, ¿sí? En ellos también confluyen todo lo pertinente a riesgos laborales, ¿sí? Eh, También eso implica todo un sistema de gestión de riesgos documental, ¿sí? Donde incluso se examinan hasta qué punto, por ejemplo, un evento geológico, ¿sí? O un evento químico, ¿sí?, etcétera, pues puede alterar la integridad de los documentos, ¿sí? Y por eso eh, es importante que dentro de las empresas se implemente un sistema de gestión de riesgos, ¿sí?, aplicado a la parte documental, ¿sí? Eso, pues específicamente lo habla un acuerdo que en su debido momento, un acuerdo expedido por el Archivo General de la Nación, que en su debido momento lo vamos a analizar, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar lo correspondiente a la conservación preventiva, ¿sí? Isaí, por favor, ¿estás por ahí? Isaí, Sí, señor profesor, está acá. me lee por favor el tercero. Conservación preventiva de documentos. Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo, orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, pres- preservando su integridad y estabilidad. Muy bien, entonces miren, démonos cuenta que ya aquí hay unas normatividades, ¿sí?, muy claras y muy sucintas y específicas con relación a, a una gestión de riesgo documental, ¿sí? Aquí ya se ve mucho más claro que obviamente desde el plano del poder público eh, emergen pues unas normas que tienen que ver con un cumplimiento ya más riguroso, ¿sí?, de los documentos. ¿Listo? Y vamos a mirar este punto de preservación a largo plazo, ¿sí?, que muchas veces está relacionado con los documentos que tienen algún valor histórico, patrimonial, etcétera, ¿sí? Laura Quijano, ¿estás por ahí? Laura Quijano. Sí, señor. Listo, ¿me lees este, por favor? El último. Vale. Preservación a largo ¿Cuál es, plazo. perdón? Preservación a largo plazo, el primero que está en mano derecha. Ok, profe. Con, conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio o forma de registro o almacenamiento. Muy bien, entonces aquí ya estamos hablando un poco de estándares, ¿sí? Eh, Podemos también asociarlo con las famosas normas ISO, ¿sí? Que
precisan en ese sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Y este sistema de control interno, porque las normas ISO también son un sistema de control interno, me permiten a mí resguardar, ¿sí? La información como una medida de medición de que se están cumpliendo pues, los estándares requeridos, ¿sí? Por otro lado, entonces está como antecedente normativo tenemos la ley 2382, ¿sí? Que tiene como propósito regular los derechos de autor, ¿sí? No soy muy experto, pero creo que esta ley está vigente, ¿sí? Y tiene como propósito la protección y uso de obras literarias, artísticas, científicas y técnicas, ¿sí? ¿Algunos de ustedes saben qué son los derechos de autor? ¿Qué son? Es como o sea, los derechos de autor es el dueño o la persona que encargada de hacer el documento, una canción, una letra, un poema, un cuento, es el dueño de eso, o sea, que para poder de pronto una persona que quiera interpretar eso, sea una canción o, no sé, una novela, tiene que pedirle permiso y aparte de eso, pues creo que ahí tiene que, pues, pagarle un porcentaje, creo yo. Muy bien, Saico y Asimbro son dos instituciones que seguramente están muy metidas en nuestra memoria, ¿sí? Y protege los derechos artísticos, ¿sí? De compositores, ¿sí? Pero también tenemos protección de obras científicas. Ya ahí no estamos hablando sino de patentes. Natalie dice que es una forma, vamos a leer lo que dice Natalie. Una forma de propiedad intelectual evita que otros usuarios utilicen el nombre de la marca sin su permiso. Sí, claro. Y por el uso de ese antecedente marcario, que a nivel de propiedad industrial, ¿sí? Se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se pagan unas regalías, ¿sí? Y hay también obras técnicas, ¿sí? Eh, Colombia no es un país que se destaque mucho por generar innovación y desarrollo, pero países como Estados Unidos, que permanentemente pues, expiden patentes, ¿sí? O países del sureste asiático, pues se destaca mucho por eso. En todo caso, estos son intangibles, ¿sí? Que se patenten para poder usufructuar un derecho de uso. ¿Listo? Es básicamente eso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Por eso, eh, parece que se deshabilitó la plataforma de Territorium. Voy a buscarla porque se va a cambiar por una que se va a llamar, creo que Suana, ¿sí? Y todas esas plataformas yo les puedo habilitar, ¿sí? Un sistema antiplagio, ¿sí? Entonces les pido el favor que cuando yo les solicite trabajos, eh, traten siempre de citar, ¿sí? La citación, eh, que la más convencional, hay muchas formas de citar, ¿no? La más convencional que conocemos es la norma ZAPA o de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos respetando los derechos de autor de una persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros citamos algo o sin reconocer la fuente, el origen de la citación, pues nos metemos en un problema y sobre todo a veces a nivel académico esto sí que se ve, ¿sí? Por lo menos la plataforma Territorio tenía sistema antiplagio. Entonces uno sabe ahí quién y cómo plagia, ¿sí?
cuando ustedes vayan si alguna vez quieren hacer estudios universitarios, ¿sí? A nivel de posgrado, sobre todo maestrías y doctorados, es sumamente importante que se preocupen por citar todo lo que está, pues, van a escribir, ¿sí? Para que no se les active los sistemas antiplagio de las plataformas donde ustedes envían sus trabajos. Que lo tenía, le repito, en la plataforma Territorio. ¿Listo? Entonces, tener eso presente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora, todo bien. Listo. Muy bien. Entonces, estábamos en Laura Quijano, por favor. ¿Me lees esta parte, por favor? Esta parte. 2. El decreto ley 1276 de 2009 establece los principios y procedimientos para la protección de datos personales, estableciendo la obligación de todas las entidades públicas y privadas de adoptar medidas de seguridad y salvaguardar para la protección de los datos. Muy bien. Y hay una norma que se cita mucho, ¿sí? Que incluso ustedes en muchas ocasiones les solicitan autorización del tratamiento de datos, que es la ley 1581, si no estoy mal, de protección de datos, ¿sí? ¿Y por qué son importantes los datos personales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué son importantes los datos personales? ¿Qué piensan ustedes? Para evitar plagios, evitar que pronto, sí, como que haya, ¿cómo se llama? Suplantaciones y todo eso. Sí, pero ¿qué datos personales pueden ser sensibles en cada uno de nosotros? La firma, el número de documento, Sí, solamente eso. pues no se me ocurrió otros, puede haber más, pero no. ¿Qué hay, por ejemplo, en las historias clínicas? ¿Creen que sea sensible? ¿Sea un dato Sí. sensible? Sí, por favor. Alguien me alzó la mano. Natalie dice que sí. Exactamente, son personales. No sé si Mayra tiene algo. Creo que pues, los datos personales sí son normalmente se manejan por seguridad primero que todo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si uno va a consultar, no sé, algún saldo que tenga uno en cartera en alguna entidad, siempre verifican los datos personales, inclusive hasta por vía telefónica, confirmando datos de seguridad personales, ya sean, digamos, de cuentas bancarias que uno haya tenido en algún momento. O sea, son como claves para finalmente ellos poder corroborar que sí es uno el que le está suministrando esta información o que uno está solicitando directamente. Muy bien, sí. Entonces digamos que el antecedente normativo, pues, más nuevo es la ley 1581 de 2012, ¿sí? Listo. Este decreto ley data del 1995. Estamos hablando un poco de antecedentes, ¿sí? Y voy a pedirle el favor a Mayra Cuevas. Mayra Cuevas, Sí, señor. ¿me lees este decreto ley, por favor? Sí, señor. El decreto de la ley 1205 de 1995 establece los principios y normas que rigen la gestión documental, estableciendo las obligaciones de las entidades públicas para la generación, conservación y eliminación de los documentos. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, miren que ya tenemos unos antecedentes normativos, ¿sí?
sobre los cuales emana la necesidad de hacer tablas de valoración y retención documental que exhiben las políticas, ¿sí?, de todo el manejo documental, ¿sí?, desde el inicio del documento hasta su conservación o incluso su destrucción del mismo, ¿sí? Entonces, el Estado colombiano pues tiene pues un acervo de normas bastante interesantes, ¿sí? Bien, ya casi estamos entrando un poco a la modernidad normativa. Maritza, ¿estás por ahí? Maritza. Maritza. Natalie. Natalie, Sí. ¿me lees con relación a la ley 617 de 2000? Dice, la ley 617 del 2000 establece los principios de la transparencia y acceso a la información pública, estableciendo los mecanismos para garantizar el acceso a la información y protección de los datos personales. Muy bien, por eso ahora que estamos con el asunto de la intervención del gobierno nacional con relación a una prestigiosa EPS, no sé si ustedes se acuerdan que los hackers, ¿sí?, hicieron un acto de piratería y se robaron todas las historias clínicas, ¿sí?, de los que pertenecíamos a esa EPS, ¿sí?, y la secuestraban con el fin de extorsionar a la firma, ¿sí?, si no se entregaba una suma de dinero, ¿sí? Entonces, obviamente la piratería se está convirtiendo en un problema a nivel mundial, ¿sí? Eh, ya no tiene ningún reato en destruir password y claves de acceso, ¿sí? Obviamente son profesionales muy diestros y casi que mucha de la información que es sensible a cada uno de nosotros es prácticamente pública, ¿sí? A diferencia de las redes sociales, quienes estemos en redes sociales, renunciamos, ¿sí?, a nuestra privacidad, ¿sí? Y en nombre de esa renuncia, estas redes sociales pueden disponer de toda nuestra información para fines santos y no santos, ¿sí? Entonces, ese es un punto siempre que se debe tener en cuenta, ¿sí? Por eso la ley de protección de datos incluso incluye rectificar en caso de que una entidad pública emita información que no sea consistente o no corresponda con la realidad, ¿sí? Entonces, obviamente, el propósito de estos acuerdos, estas leyes, es establecer esos principios, ¿sí?, de protección, de salvaguarda, de seguridad, ¿sí?, de garantía de integridad y sobre todo de privacidad, ¿sí? A nadie le gusta que sus datos, sobre todo relacionados con su salud o su información financiera, ¿sí?, anden por ahí generando conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Bien, entonces, hay un antecedente bastante interesante, lástima que Nubia no pueda hablar. Sixta, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me lees por favor? Ley 594 del 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Muy bien, entonces miren que ya aquí estamos hablando, ¿sí?, de un antecedente normativo sobre el cual emanan, ¿sí?, los principios de la archivística a nivel nacional, la famosa Ley 594 de 2000, ¿sí? Esta norma incluso dispone, ¿sí?, no solamente la elaboración de tablas, ¿sí?, y la inserción de políticas
de gestión de archivo dentro de las entidades, sino también todo lo concerniente a los certificados que expide el Archivo General de la Nación en forma de aprobación del mismo proceso archivístico de gestión, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta ley, digamos que es de obligatoria lectura, ¿sí? Porque se convierte en el antecedente sobre el cual emanan los principios de gestión de archivos y documentos. ¿Listo? Bien, existe este decreto 412 por el cual se va a reglamentar la organización y el funcionamiento del Archivo General de la Nación, ¿sí? Y ya después nos empezamos a remontar al 2012, ¿sí? Que reglamenta la famosa Ley 594, ¿sí? Por favor, me averiguan en sus celulares más o menos de qué versa esta Ley 594 de 2000. Ley 594 de 2000, ¿de qué versa? Dice que tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, trae una especie de lineamientos, ¿no? Lineamientos, y es importante que el Estado se ciña a esos lineamientos, ¿sí? Porque muchas de sus labores misionales, ¿sí? Con apego a la Constitución, están regidos por la ley, ¿sí? Sí, por favor. ¿Quién alzó la mano? Primero Mayra, después Julie. Esta es la famosa Ley General de Archivos, ¿no? Entonces, Julie, por favor. Sí, profe, vea, en la ley, lo que aparece aquí en la ley, dice, la ley 594 no solo nos explica la definición fundamental y los principios generales del archivístico, también nos habla de la administración de los archivos de la gestión, acceso, consulta y salida de documentos, además del control y vigilancia, entre otros. Y a través de estas definiciones podemos ver que esa ley es particular dictada a la Ley General del Archivo y establece de forma muy clara la importancia de la conservación de documentos que produce toda la empresa en desarrollo de sus actividades. Dice que esta ley nos enseña un buen manejo, clasificación, conservación de los archivos, permite que la empresa actualmente tenga un mejoramiento en los procesos de contratado, concepto de información disponible, satisfaciendo requerimientos de consulta e información. Podrá contar con la base de datos oportuna y organizada sin perder tiempo en la búsqueda. Actualmente, pues en Colombia, toda empresa privada, o sea, lo que sea ahorita privada o pública, debemos tener un archivista en una empresa y la conservación de la documentación debe ser exacto porque pues la Archivo Nacional de la Nación, o sea, de los archivos, pueden hacer una sanción según la empresa, si llevan bien el archivo o no, si acatan bien las órdenes, si acatan bien las normas o ley, porque ellos dan un espacio de 30 días o un mes o un año, según lo que ven qué información le hacen falta, entonces ellos miran qué información y entonces ellos mandan como un comunicado diciendo que debe arreglar una información. Exactamente, sí. Claro, con la ley de archivos sí es especialmente rigurosa con las entidades del Estado, ¿sí? A nivel público salen unos principios de organización, ¿sí? Pero es mandatorio de las entidades del sector público no solamente hacer todo un proceso, sino que eh, hay unos procesos de certificación de esas tablas de retención y valoración documental,
¿sí? Que más adelante, ya al final del curso, vamos a mirar en detalle, ¿sí? Entonces, ese es un punto a tener presente, ¿sí? Listo, entonces por allá en 2014 salió esta resolución 1268, ¿sí? Que tiene como propósito afinar más esos procedimientos de elaboración y aprobación de tablas de retención documental, ¿sí? Entonces, ¿qué son unas tablas de retención documental? ¿Han escuchado hablar de este término? Tablas de retención documental. Sí. ¿Te escuchamos? ¿Qué son estas tablas de retención documental? Y esta resolución es bastante interesante, ¿no? Instructor, yo, profe Julie. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, profe, la reflexión, el retención documental es que nos ayuda a identificar la vida útil de un documento. Por ejemplo, esto ahorita, pues yo estoy trabajando también aquí en el sanatorio y el sanatorio está viendo la vida útil de cada documento. O sea, un ejemplo, las circulares, hay un cierto límite de circulares que pueden ser de 5 o 10 años, que, por ejemplo, los registros contables es de toda la vida, no se puede destruir. Hay unas cosas que se pueden destruir, hay otras que no se pueden destruir, hay otras que solamente cumplen 1 año, a otros cumplen 2 años, dependiendo del tema que corresponde. Por ejemplo, cuando son derechos de peticiones, es toda la vida, no se puede ni destruir, no se puede ni hacer, se puede hacer una microfilmación para poder tenerlo ahí como presente, eso ya está tecnología. Por ejemplo, qué documento, una correspondencia. Se revisa si la correspondencia de la vida útil pues, es de 10 años, pues aquí la utilizan 10 años, dependiendo si es más es importante, lo puede dejar de toda la vida, según la vida útil de cada información. Por ejemplo, un registro de enfermos, pues aquí en la web se utiliza registros de enfermos de Hansel, entonces aquí utilizan esos registros y eso no se pueden, pues esto ni destruir, ni eliminar, ni nada, sino se conserva en unas cajas del AX300 o a una caja de formato AX200, según la correspondencia. Su clima debe ser más o menos medio, su temperatura, porque pues toda la documentación tiene que estar en forma de folder o de cajas con sus carpetas que Rotulado, correspondan. debidamente rotulado. Rotulación. Se hace rotula identificando ese documento que es la información. Muy bien, ¿sí? Has tocado temas que vamos a ver más adelante. Pero esas tablas de retención documental, en sus siglas TRD, cuando ustedes vean TRD, en la gestión de documentos son tablas de retención documental, el acrónimo de tablas de retención documental, ¿sí? Y tienen el efecto de hacer una valoración y una utilidad de esos documentos, porque sobre esa base me ayuda a medir el ciclo vital del documento, su destinación final, ¿sí? Y además de eso, me permite generar una optimización de tiempos y movimientos, ¿sí? Es decir, que también buscar un documento implica un costo, ¿sí? Un costo de desperdicio de tiempo, ¿sí? Entonces, la organización debida de los documentos y su facilitación de búsqueda también hacen parte de esa gestión documental, ¿sí? Entonces, es importante tener presente eso, ¿sí? Hay una resolución 3573 sobre el cual se adopta el manual de conservación para el Sistema Nacional de Archivos, ¿sí? Y hay unos acuerdos, estos son acuerdos un poco ya antiguos, porque hay unos que se expiden a partir de 2019, ¿sí?
que ya aquí se empieza a plantear una política nacional de archivos, ¿sí? Para el país, para Colombia, ¿sí? Que tienen ese propósito, ¿no? Garantizar protección, conservación y acceso del patrimonio documental del país, ¿sí? Sobre esa base se formulan también, noten bien, políticas, planes, programas y proyectos para que esa gestión documental sea y de conservación sea importante. Sobre todo, y ya aquí estamos hablando del acuerdo número 004, ¿sí? Que para la próxima clase voy a pedir que por favor lo vayan leyendo porque lo vamos a socializar, vamos a hacer un control de lectura la próxima clase. Este es uno de los acuerdos más importantes, ¿sí? Porque habla de todo el proceso de gestión documental. ¿Listo? Entonces, por favor, lo traen leído. Sin embargo, vamos a mostrar en este momento algunas generalidades del mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo que si lo traen leído, porque este acuerdo es un acuerdo al cual se le puede sacar bastante jugo. ¿Listo? Acuerdo 004 de 2019, ¿sí? Entonces, es importante tener presente eso, ¿sí? Como antecedente también estaba un acuerdo 060 de 2001, ¿sí? Que se crea un Comité Técnico Nacional de Archivos, ¿sí? Que como comité o órgano asesor del gobierno nacional tiene como propósito dar asesoría y ser órgano consultivo del mismo, ¿sí? Y se establecen pues funciones, responsabilidades, ¿sí? Composición y funcionamiento. ¿Listo? Entonces, todos estos acuerdos complementan la Ley Marco de Archivística 594 de 2000. Importante tenerlo presente, ¿sí? Que regulan estas normas de archivística en Colombia. ¿Listo? Y obviamente robustece los sistemas de gestión documental. Y acuérdense que las entidades públicas también están interesadas, ¿sí? En preservar su memoria, ¿sí? Y muchos de esos archivos que se depositan en muchas de las entidades del Estado tienen una valoración patrimonial, ¿sí? Por decir algo, una carta que hizo Simón Bolívar en el Congreso de Angostura o algo así, ¿sí? Entonces, eh, todos esos documentos históricos, ¿sí? Tienen una valoración patrimonial y cuando hay valoración patrimonial o hay un documento de importancia científica, ¿sí? O científico, todos esos documentos pues gozan de una protección especial y deben conservarse de acuerdo a unos procedimientos muy, muy específicos. ¿Listo? Bien, ¿cómo les fue con el acuerdo 001? ¿Cómo nos fue? Eso es lo que necesitaba, profe. Es que usted dijo que hiciéramos la siguiente clase con el acuerdo 001 del 2019, sí, pero eso nosotros ya hicimos el mapa conceptual. Bueno, listo. ¿Qué se pudieron llevar de ese acuerdo 001? Que reglamenta la ley 594, es importante. ¿Qué de lo que ustedes pudieron leer, qué pudimos extraer? Entonces ahí habla de los archivos privados de intereses públicos, Ujú. de los archivos históricos. Leí y cómo es que es, y de toda la clase anterior habla de todo. Todo lo que vimos en la clase anterior habla el acuerdo 001. Muy bien, sí. Entonces, digamos que ese acuerdo da como las normas claras, ¿sí? Que están relacionadas con esa adquisición o expropiación de archivos que no reposan en manos del Estado, sino en manos de particulares, ¿sí?
sean estas personas naturales o jurídicas, y que por ello, con miras a hacer esa adquisición o expropiar, ¿sí? Con cargo al presupuesto de Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, esta entidad está facultada para adquirir esos archivos, ¿sí? Hay veces o en algunas ocasiones algunos archivos que pueden tener interés nacional caen en manos de personas, ¿sí? Por alguna u otra razón que tienen acceso a ellas por medio de subastas, ¿sí? Nacionales o sobre todo extranjeras, pero que pueden ser consideradas como eh, patrimonio del país, ¿sí? Entonces, eh, el Archivo General tiene un presupuesto para hacer esa adquisición o en últimas llevar a cabo una expropiación de esos archivos o documentos que tengan valor especial para el país, un valor patrimonial bastante interesante o histórico, y que evidentemente la nación requiera la necesidad de tenerlos en su poder. ¿Listo? Entonces, obviamente hay unos procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de estos procedimientos? ¿Se acuerdan de este procedimiento? ¿Se acuerdan de este procedimiento? Archivos privados de carácter histórico declarados de interés público cuando el propietario los ofreciera en venta. Entonces, con cargo al presupuesto del Archivo General de la Nación, entonces, si los ofrecen en venta, se pueden comprar, ¿sí? Listo, le damos este que me parece bastante interesante. Sixta, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me lees este, por favor? El 2. Archivos privados de carácter histórico-cultural que se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida, declarados de interés público o de interés social, para efectos de la expropiación por vía administrativa. Muy bien, ¿cómo entienden esta parte? ¿Cómo lo entienden? Listo, les voy a ayudar, ¿sí? Pueden existir archivos que incluso pueden reposar en entidades públicas, ¿sí? Que al ser valoradas eh, como de valor patrimonial o muy importantes, ¿sí? O incluso de carácter científico, eh, pueden ser susceptibles de expropiarse, ¿sí? Es decir, esta palabra de expropiación, ¿qué nos dice? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de expropiación? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué nos viene a la mente? Que legal o que otra persona puede adquirir esos documentos. Es decir, quitar de lo que es propio de otra persona para apropiarlo, ¿sí? Para, con miras a proteger unos intereses, ¿sí? Ahora que se habla mucho y está de moda la palabra expropiación, ¿sí? Eh, lo que algunos gobiernos hacen, ¿sí? Para quitar, por ejemplo, la titularidad de una empresa a un socio, con miras a que la empresa pues quede en manos del Estado y opere sus actividades, ¿sí? Claro está que aquí hay obviamente una expropiación por vía administrativa, es decir, permitida por la ley, y por ser permitida por la ley, debe surtirse una serie de procedimientos de carácter legal
para que obviamente esa expropiación no esté viciada, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, aquí ya vamos a mirar el acuerdo número 002 del 26 de marzo de 2019, pero ese no lo voy a ver hoy, ¿sí? Listo, entonces, hasta acá, eh, ¿qué, qué aspectos relevantes podemos destacar de lo que aprendimos hoy? Ya estamos dando finalización a la clase, pero entonces, ¿qué se nos queda? ¿Qué se nos queda? ¿Qué aspectos aprendimos en el día de hoy? Pues, profe, en la gestión documental hay varios decretos y varios acuerdos que refieren al archivo. Por ejemplo, hay archivos de retención a la fuente, hay el FUI, el FUI que pues aparece también, porque pues eso es lo que contiene en cada carpeta, la forma de cómo se debe archivar, la clasificación, la documentación, que las cartas, los memorandos, las circulares, que también es importante en un archivo, porque toca uno clasificar las series y las subseries según la red que tenga la empresa, o pues o la institución, puede ser pública o puede ser privada, según que en la entidad que se refiere a las subseries y a las series, porque en el archivo de la nación tiene subseries públicas y pues hay unas que son privadas, entonces las privadas pues se hace pues lo privado, pero lo público aparece en la página del archivo central, donde están los series y las subseries que corresponde a lo público. Exactamente, sí. Digamos que series y subseries es una forma en la cual yo organizo el archivo, ¿sí? Siendo las series un aspecto más general, ¿sí? Y las subseries, más adelante vamos a ver ejemplos, ¿sí? Prácticos de cómo se organizan las series y subseries. Pero gracias por tu aporte. Mayra Cuevas, no sé si tienes algún comentario. ¿Tienes levantada la mano? Mayra Cuevas. Mayra Cuevas, parece que se me quedó levantada la mano. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué otros aspectos podemos resaltar de la clase de hoy? Ya les participé en el enlace de asistencia. Antes de finalizar, ¿qué otros aspectos podemos resaltar? ¿Qué otros aspectos? Profe, yo quería aportar sobre lo que se habló al principio sobre las funciones y áreas y de los documentos. Pues eso se me quedó muy claro, ya que no conocía y además de eso pude saber, digamos así, las actividades que cumple cada función, ya sea el área comercial, el administrativo y contable, y también la del talento humano, y qué actividades ellos realizan y que los documentos y archivos que son necesarios para cada una de ellas. Exactamente, muy bien. Muy bien, gracias, Duan. Listo. Entonces, em, ¿alguien quiere destacar algo que le haya llamado la atención del acuerdo número 001 del 26 de marzo de 2019? ¿Algo que se les haya quedado de la información que hicieron?
sobre este acuerdo 001. Bueno, por mi parte, yo algo que no sabía del acuerdo era que tenía esa posibilidad del Archivo General de la Nación de adquirir ciertos documentos que estuvieran como en estado de posible pérdida, deterioro, y no sabía cómo era el procedimiento. Entonces, digamos, ahí hablan también de cómo son los pasos para poderlo declarar como tal, y cómo se hace como la oferta de compra desde un avalúo que se le hace como a los documentos. Ujú. Y luego se hace la oferta de compra y se procede a una negociación. O sea, yo creí que era más como a nivel de rescatar, por decirlo así, los documentos sin ningún valor, pero sí se hace como una oferta de compra y se procede a la negociación para luego ahí sí hacer la expropiación. Entonces, eso me llamó bastante la atención, como todo el procedimiento que se realiza. Efectivamente, se requiere un nivel de valoración, ¿sí? Y de medición, ¿sí? Que obviamente seguramente hay peritos que están dispuestos a hacer ese tipo de trabajos técnicos y sobre esa estimación, pues obviamente hacer una oferta, ¿sí? No es simplemente lo que pueda ofrecer la persona que tiene esos activos, sino también, ¿sí? Hay que tener presente pues la oferta que hace pues con cargo al presupuesto del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Listo? Bien. ¿Algo más ya para finiquitar? Para, para finiquitar el curso en el día de hoy. O con relación al acuerdo número 001, miren que el artículo 3 habla de que el director general del Archivo General de la Nación está facultado para declarar bienes de interés público, ¿sí? O de interés social para efectos de la expropiación por vía administrativa a la que se refiere la Constitución Política y la adquisición de archivos privados de carácter histórico, cultural, que se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o deterioro o pérdida. Entonces, este acuerdo faculta a este director general del Archivo General, previa declaración de bienes de interés público social, hacer expropiación, ¿sí? Obviamente el 4 habla de el procedimiento que se debe surtir, ¿sí? ¿Cuál es la información del propietario sobre el cual se puede ejercer esa acción administrativa? Eh, También se habla de los criterios de valoración, ¿sí? Sobre todo nos interesa en el histórico cultural, porque esos son los activos de información más importantes, ¿sí? Desde el punto de vista documental, ¿sí? Entonces, obviamente, todos esos archivos tienen unas formas de valorar, así como en la contabilidad, ¿sí? Yo miro si un activo está a valor razonable, o tengo que hacer cálculos de valor presente, ¿sí? O tengo que hacer cálculos sobre el valor de la compra, ¿sí? Del activo, o tengo que hacer valoraciones especiales a través de peritazgos. Bueno, también estos activos eh, archivísticos tienen, digamos, su forma de ser valorados, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? El acuerdo número 001 no es muy grande, ¿sí? Y se centra básicamente en la adquisición y o expropiación de algunos archivos que el director general consideren como de importancia social o histórica. Entonces es básicamente tener presente eso. ¿Listo? Bueno, yo antes de finalizar me comprometo a tener definido, ¿sí? La plataforma para la próxima semana,
que se va a usar para el cargue de trabajos. ¿Listo? Entonces, por el momento, si algunos de ustedes pudieron hacerlo por territorio, pues está bien. Si no lo pudieron hacer, me lo envían al correo electrónico, ¿sí? Mientras tenemos claridad sobre la nueva plataforma de carga de trabajos de parte de ustedes. ¿Listo? Entonces, tener presente eso. Listo, entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de finalizar? No, profe, gracias, a todo tendido. Bueno, muchas gracias, Yuri, y a todos ustedes por su participación y presencia. Y nos vemos el miércoles, ¿sí? A esta misma hora, a la 1 de la tarde, para seguir hablando de los El acuerdos. viernes, profe. Listo, Profe, listo, el viernes. es El viernes, sí, señor. Entonces, el viernes nos vemos a la 1 de la tarde. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos el día lunes. Yo les voy a pasar ya la grabación. Feliz tarde.